Estimados estudiantes, ¿cómo están? Esta es una pequeña cápsula para que veamos el teorema de Thevenin. Para las personas que no saben, el teorema de Thevenin es una de las tantas formas en las cuales nosotros podemos comprobar variables de interés dentro de nuestros circuitos, ¿ya? En particular acá nosotros lo que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos que están dados, en este caso en los apuntes de la semana. Los pasos que tenemos que seguir para aplicar el teorema de Thevenin, para tener mayor profundidad el teorema de Thevenin, recuerden leer los apuntes. Tenemos que hacer 4 pasos en particular. El primer paso tiene que ver con que nosotros vamos a eliminar una resistencia de interés que se llama resistencia de carga de un circuito y vamos a calcular el voltaje que existe a través de ciertos puntos de conexión de ese circuito. Después que eliminamos esta resistencia de carga, lo que tenemos que hacer es encontrar algo que se llama la resistencia de Thevenin. Verán, el teorema de Thevenin y de Norton en particular se utilizan cuando nosotros tenemos un circuito que es muy complejo, muy grande, muy engorroso, con muchas resistencias, y nosotros queremos simplificarlo a un circuito con una fuente de poder y una resistencia. En el caso del teorema de Thevenin es una fuente de poder de voltaje en serie con una resistencia, mientras que en el caso del teorema de Norton sería una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿ya? En el caso de Thevenin y de Norton son bastante parecidos. No sé cuál de los dos teoremas habrá salido primero, pero el teorema de Thevenin, si se comprende, el de Norton es lo mismo, es seguir simplemente un algoritmo de resolución de circuito. Entonces, en primer paso, en el teorema de Thevenin consiste en eliminar en este caso nuestra resistencia de carga, ¿ya? Y calcular qué voltaje debería haber caído ahí en función de esa eliminación. Posteriormente tenemos que ver cuál sería tenemos que calcular la resistencia de Thevenin y para hacer eso vamos a hacer la eliminación de las fuentes de poder que nosotros nos encontremos en el circuito. El tercer paso ya sería redibujar en este caso el circuito como tal y luego analizar cuáles son las corrientes que van a haber en nuestra carga. Pero menos bla bla y más circuito, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este caso nosotros tenemos una fuente de poder que es de 9 volts, que está en serie con una resistencia de 5 ohm y que a su vez está en paralelo con dos resistencias, una de 12 y la otra de 10 ohm. ¿Cómo identificamos nuestra resistencia de carga? Porque tiene la letra L. Fíjense que las otras resistencias como R1 y R2 están numeradas. Cuando nos pregunten por la resistencia de carga, normalmente va a estar identificada con la letra L, como RL. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso era la eliminación de la resistencia de carga. Fíjense que entre el terminal A y B está la resistencia RL. Nosotros la eliminamos. Al eliminarla, nos queda el circuito que está en la parte de abajo a mano izquierda, ¿cierto? Ese sería el primer paso, no hay nada más que hacer respecto a eso. ¿Por qué? Porque en realidad la determinación del voltaje también lo podemos hacer de forma posterior. El segundo paso consistía en la eliminación de las fuentes de voltaje. Entonces fíjense que hay una resistencia que se llama V1, ¿correcto? Como es una fuente de voltaje, si hacemos una fuente de voltaje igual a 0, significa que tenemos voltaje igual a 0. Cuando tenemos voltaje igual a 0, significa de que formamos un cortocircuito, ¿ya? Al cortocircuitar, en este caso, esta fuente, nos va a quedar una resistencia de 5 ohm que si la redibujamos, en realidad está en paralelo con una resistencia de 12 ohm, en este caso. Y si sacamos en este caso el resultado paralelo de las resistencias de 5 ohm con la de 12, vamos a tener una resistencia de 3.53 ohm. Estoy aplicando la fórmula de resistencia en paralelo, ¿ya? Que puede ser la suma de los inversos de la resistencia o en este caso la multiplicación de la resistencia dividida en la suma, que es una forma simplificada de esta suma de los inversos de la resistencia. Luego, ahí es donde ya podemos calcular nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, ojo, con el teorema de Thevenin queremos obtener una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Ya obtuvimos resistencia de Thevenin. ¿Y el voltaje de Thevenin cómo se calcula? El voltaje de Thevenin vendría siendo el voltaje que nosotros vamos a tener en este caso en la resistencia de 10 ohm. Entonces, si nos damos cuenta, la resistencia de 10 ohm está en paralelo con la resistencia de 12 ohm. Por lo tanto, si calculamos la resistencia, el valor de voltaje de la resistencia 2, es decir, el valor de voltaje de la resistencia de 12 ohm, vamos a poder sacar el voltaje de Thevenin, que en este caso vendría siendo aplicando el divisor de tensión. Recuerden revisar cápsulas anteriores del divisor de tensión. Tendríamos de que el voltaje de Thevenin viene
viene siendo 6.35 volts. Ahora, ¿qué significa eso? Que al momento de redibujar este circuito, si se dan cuenta, acá se ve sencillo porque dice, ya, ¿de qué me sirve reducir esta fuente y estas dos resistencias R1 y R2 en solamente una resistencia? Acá no alcanzamos a ver como todo el potencial, ¿cierto? Porque el potencial se ve cuando hay muchas más resistencias y queremos analizar el circuito. Es mucho más sencillo utilizar el teorema de Thevenin para ver de qué manera se va a comportar nuestra carga y de qué manera se comporta también el resto del circuito, ¿ya? Acá simplemente se hace una reducción y parece que eliminamos una resistencia solamente, pero en realidad el teorema de Thevenin, claro, si es que tenemos una malla o más mallas, acá tenemos solamente dos mallas, podríamos tener una más notable reducción de la complejidad del circuito, ¿ya? Pero en este caso nos queda un voltaje de Thevenin de 6.35, que viene siendo nuestra nueva fuente, en serie con esta resistencia de Thevenin que calculamos que es de 3.53 ohm, ¿ya? Y esto nuevamente volvemos a colocar la resistencia de 10 ohm ahora, en este caso entre los terminales que la habíamos sacado, que era el terminal A y B, ¿ya? Entonces esto sería el teorema de Thevenin. Importante, cuando calculamos la resistencia de Thevenin, la resistencia de Norton es exactamente igual, ¿ya? Simplemente sacamos el valor de la resistencia, perdón, el valor de la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Y si quisiéramos calcular la corriente de Norton, podríamos utilizar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para calcular la corriente de Norton, ¿ya? El teorema de Norton tiene algunas pequeñas modificaciones. A grandes rasgos es lo mismo, pero tiene que ver con lo mismo, es decir, con el procedimiento, conseguir un algoritmo siguiendo los pasos que están establecidos, en este caso en los apuntes de la semana. Ustedes pueden ser capaces de aplicar simplemente el teorema de Norton, ¿ya? La mayor complejidad matemática de acá, de hecho, está, podrían ser las fracciones, pero más allá de eso no hay complejidad matemática, simplemente tiene que ver con la rigurosidad al momento de seguir los pasos de dos distintos teoremas, ¿ya? Espero que haya quedado un poquitito más claro el teorema de Thevenin en particular. Y bueno, cualquier cosa ahí voy a estar